Entonces nuestra propuesta era ya, sabemos que la literatura ya está, pero en Perú no hay ninguna investigación sobre esto, investiguemos sobre la relación entre los temas de victimización, de violencia contra la mujer y la parentalidad de los niños. Porque muchas veces son estas mujeres víctimas de violencia las que se quedan a cargo de los niños cuando los papás son retirados de la familia o incluso en las cárceles y todo. Entonces, algunos de los objetivos que nosotros teníamos en esta investigación, bueno, esta investigación fue más larga que esto, voy a presentar solamente algunos de los resultados. Tenía que ver con describir la sintomatología de estrés postraumático en las mamás, identificar la relación que esto tenía con el riesgo de abuso infantil o las habilidades parentales y comparar incluso, porque en el proceso de obtener nuestra muestra tuvimos dos grupos. Unos que habían denunciado, que estaban en todo el proceso judicial, el padre había sido judicialmente removido de la casa y todo lo demás, y teníamos otra muestra que habían sido identificadas como víctimas de violencia, pero por programas de riesgo psicosocial de los niños. Entonces, evaluamos a ambos y también queríamos comparar un poco cómo estaban estos tres aspectos en las víctimas. Entonces, es una muestra pequeña, sabemos que es una muestra pequeña, de hecho fue una muestra difícil de obtener mediante el Poder Judicial y mediante los grupos de riesgo, pero tuvimos a 42 mujeres con edades entre 24 y 55 años, y uno de nuestros criterios, porque estudiábamos las habilidades parentales en niños de esas edades, era que tuvieran por lo menos un hijo entre 6 y 12 años y que no hubieran recibido ayuda psicológica hasta el momento de la evaluación. 26 fueron evaluadas en el Poder Judicial después de denunciar la violencia. Ya habían denunciado la violencia, estaban empezando los procesos judiciales por la denuncia de violencia, y 16 fueron evaluadas, identificadas a través de un programa de riesgo psicosocial, y las evaluamos apenas el programa las identificó como víctimas de violencia. La media de edad es bastante similar, 32 y 35 años. Y para evaluar este tipo de cosas, tomamos una escala de gravedad de síntomas de trastorno de estrés postraumático, la cual, van a ver después, tiene 3 dimensiones y una escala global. Entre las 3 dimensiones son los grupos de síntomas del trastorno de estrés postraumático, la reexperimentación, el hecho de que vuelvan a revivir las experiencias traumáticas cuando pasa algo que les recuerda a eso, la evitación conductual o cognitiva, el hecho de que no quieran enfrentar situaciones que les recuerdan las experiencias traumáticas, y la activación, que es más fisiológica, digamos, una activación fisiológica ante eventos relacionados al trauma. En las habilidades, hicimos una entrevista de habilidades sociales educativas parentales, que medía algunas cosas adicionales, pero solo hemos tomado aquellas que hacían referencia a las conductas de los padres. Entonces teníamos las habilidades sociales educativas positivas que tenían las madres, y por otro lado las prácticas parentales negativas que las mamás tenían con sus hijos. Y para el potencial de maltrato infantil o de abuso infantil, el riesgo de abuso infantil, evaluamos el Child Abuse Potential Inventory, que tiene una escala general de abuso, que digamos es la escala más general que mide el riesgo de abuso, pero tiene a otros que pueden ser considerados factores de riesgo, que son como la angustia que sienten los padres, la rigidez que tienen en el cuidado, la infelicidad, los problemas que tienen con el niño o con ellos mismos, con la familia, con otras personas, y soledad y fuerza del ego. De estas dimensiones, la única que es positiva entre más puntaje tenga es la de fuerza del ego, que tiene que ver con la concepción de capacidad o de competencia que las mamás piensan que tienen para afrontar las dificultades. Entonces, el primer punto, que era ver cómo estaban los síntomas de trastorno de estrés postraumático en las víctimas de violencia que tenían hijos, encontramos que la gran mayoría, y por lo tanto la media, estaba muy superior al punto de corte, donde se consideraba que ya teníamos que considerar un trastorno clínico. El punto de corte para esta escala es 15 puntos, y estamos en 26 en la media de la población, de la muestra que evaluamos. De hecho, al hacer una revisión entre quienes no estaban encima de esos 15 puntos,
solo teníamos 4 mamás, 4 de 42, o sea que más del 90% estaban por encima de esto. Y lo mismo pasaba en cada una de las dimensiones. En la dimensión de reexperimentación, el punto de corte es 5, y en nuestra muestra la media estaba en 8. En evitación el punto de corte es 6, nuestra muestra estaba en 10. Y en activación el punto de corte es 4 y nuestra muestra estaba en 8. Entonces, en general sí teníamos una población que tenía muchos indicadores de trauma, de estrés postraumático. Incluso hay una pregunta que es, ¿hace más o menos cuánto tiempo tienes el malestar? Que se les hace a las mujeres porque se evalúa pues transversalmente, y muchas de ellas refirieron que ese malestar había empezado muchos años atrás, porque muchas de ellas referían que habían vivido con violencia muchos años en su relación de pareja. Y de ahí, bueno, hicimos la correlación, y acá creo que hay algunos puntos que son relativamente obvios. Por ejemplo, el hecho de que los síntomas de trastorno de estrés postraumático se relacionen con la angustia y se relacionen tal vez negativamente con la fuerza del ego, que es la variable positiva, digamos. Pero lo que sí creo que resalta de estas correlaciones son, primero, las altas correlaciones que existen entre los síntomas del trastorno de estrés postraumático y el riesgo de abuso general. Pensábamos encontrar correlaciones, pero no correlaciones tan elevadas. En este caso tenemos algunas que son incluso, una que es moderada y una que es fuerte, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que llamó. Y lo otro es que los síntomas de estrés postraumático no tenían ninguna relación significativa con los problemas con los hijos o con ellas mismas, pero tenían una correlación significativa con los problemas con la familia. Entonces, en ese sentido, encontrábamos que además de que tienen síntomas de estrés postraumático, puede haber un tema de aislamiento o de falta de recursos en los contextos más allegados a ellas, más pegados a ellas. Y bueno, en el caso de las habilidades parentales, por lo general no encontramos relación, excepto en las habilidades parentales, en las habilidades parentales negativas, con los síntomas de activación, que son más fisiológicos, y con la escala global, pero no encontramos ninguna relación con las habilidades parentales positivas que podían tener las mamás en contraste con su sintomatología de TEA. Y esto creemos que es importante porque cuando estos niños van a recibir ayuda, digamos, mucho se enfoca en mejorar las capacidades que tienen los papás para lidiar con ellos, pero muy poco en cómo se sienten, cómo están psicológicamente asociados a la violencia. Muchas veces no se pregunta si han tenido violencia explícitamente, si es que se ha obtenido esa información, se derivan a servicios de violencia, pero no se trata eso dentro de los esquemas de protección o de cuidado de los niños. Y bueno, y después comparamos estas dos pequeñas muestras que teníamos, que unas habían denunciado y otras no, y de hecho no obtuvimos diferencias significativas, pero hay algunas cosas que quiero resaltar porque tenemos una muestra pequeña. Entonces lo interesante sería ver cómo esto funciona en muestras más grandes, porque tal vez nuestra falta de diferencias vaya a tener que ver con la muestra que tenemos. Pero en general, en la sintomatología de TED, las que tenían más sintomatología de TED, no significativamente, eran aquellas que habían denunciado, pero las que tenían, no significativamente, más riesgo de abuso, eran las que no habían denunciado. La única variable que generaba una diferencia, tampoco no significativa, era el problema en la familia, donde sí se puede ver una mediana bastante distinta, digamos, entre quienes denuncian y no denuncian. Las que denunciaron tenían más problemas, que creemos que también esos problemas pueden estar asociados al proceso de denuncia de la pareja, porque en Perú no es un proceso fácil, creo que en ninguna parte, pero en Perú no es un proceso fácil. Y de igual forma, en las prácticas parentales, a pesar de que las mamás que denunciaron tienen un poquitito más de habilidades parentales positivas y un poquitito más de habilidades parentales negativas, estas son bastante similares, esa es la diferencia. Entonces, cuando vimos estos resultados, era, ok, ¿qué cosas creemos que pueden orientar estos resultados? Uno es
que claramente necesitamos empezar a evaluar violencia y identificar las víctimas de violencia en los procesos de protección a los menores o de parentalidad, porque aparentemente tiene mucha más relación que incluso las capacidades o las habilidades que tengan los papás en este contexto. Incluso, bueno, en base a estos resultados nosotros hicimos una intervención y la intervención redujo la sintomatología de TEP y redujo el riesgo de abuso, pero Renato, que hacía las intervenciones de habilidades parentales, decía cuando yo trato de hablar de habilidades parentales solo me hablan de violencia, de la violencia que han experimentado. Entonces era se notaba más la necesidad de trabajar justamente en el resultado de la violencia en las víctimas que en las habilidades parentales. Nuestra intervención de habilidades parentales no tuvo el resultado que esperábamos, no fue la diferencia significativa, solo fue significativa en la reducción de la sintomatología del TEP y por lo tanto en el riesgo de abuso. O sea, reducir la sintomatología habíamos reducido significativamente el abuso. Lo otro que sí me gustaría notar es que igual tenemos muestras pequeñas, es una de nuestras limitaciones, fue una muestra difícil de obtener, pero sería bien interesante plantear estas diferencias entre las que denuncian y las que no denuncian en una muestra más grande e identificar que, ya que no hemos encontrado diferencias significativas, que este grupo que no denuncia, que no son tan fácilmente identificables, para nosotros incluso fue el grupo más difícil de obtener, digamos, tienen un riesgo similar en lo que estamos mencionando. Entonces, necesitamos que las instituciones que trabajen en otros contextos que puedan identificar a estas víctimas, trabajen para identificarlas y las deriven a servicios que puedan ayudarlas, aún si no quisieran denunciar, ¿no? Que puedan derivarlas a servicios más de psicología. Yo creo que igual ahí hay una dificultad, porque en nuestro caso muchas de las mamás aceptaron participar en nuestro estudio porque estaban más interesadas en mejorar la relación que tenían con sus hijos que en mejorar los aspectos psicológicos que ellas tenían. Entonces el gancho para participar en nuestro estudio fue: quiero ser mejor mamá para mis hijos, no quiero sentirme mejor. Entonces ahí creo que vamos a tener una dificultad, digamos, en identificar a estas personas que no quieren denunciar y al mismo tiempo convencerlas de que es importante que, a pesar de que no denuncies, de que no quieras pasar por el proceso judicial, trabajes en cómo tú te sientes, en cómo tú estás psicológicamente para ser mejor para tus hijos. Y bueno, en ese sentido creo que se tiene que trabajar con muchas instituciones que pueden ayudar a identificar como postas de salud, las DEMUNAS, las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes, los programas de riesgo psicosocial que no necesariamente están dirigidos a violencia contra la mujer, y otras instituciones que tal vez tengan contacto con estas personas en riesgo, pero que no necesariamente son el Poder Judicial o las vías legales, digamos. Okay. Esa es toda mi presentación. Agora vamos para Pilar, para conectar a Gomes. Professora Pilar Gomes é licenciada em